diputado provincial. Blasco Gustavo Noriega, del programa de Luis Majul, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Muy bien, muy bien. Más Cuénteme. cuando en el Chaco hoy tenemos 34 grados solamente. Cuando nos esquivó la ola de calor, Gustavo. Exactamente. Les tocó a ustedes esta vez, pero normalmente estamos en 44 hasta 50 y Claro, no sé lo que está pasando. eso le iba a decir, No sé, ustedes no sé están lo que está entrenados. Estamos contentísimos, estamos. Un enero que no lo hemos visto nunca. Un fresquito para por una ustedes. epidemia de dengue tremenda. Que no Cuénteme eso, porque es uno de los temas del día también. ¿Cómo está el dengue? Mirá, yo soy, aparte, o sea, yo vengo del sector privado y soy farmacéutico y tengo mi farmacia propia y trabajo obviamente en ella hace 35 años. El fenómeno que estoy viviendo en enero de este año no lo he visto en 35 años de profesión. Ajá. Realmente los datos estadísticos no son reales porque la gente se está llevando sus tratamientos en su propio domicilio porque obviamente los hospitales y las clínicas que tenemos en las zonas han colapsado todas. Ajá. Aparte que, o sea, todo el mundo se hace un suerito, una vía en casa y toma paracetamol y se queda, pero no están notificados esos casos, así que es fenomenal. O sea que es mayor, del dengue, ¿no? las estadísticas son mayores a las oficiales, digamos, porque hay gente que directamente se cuida en su casa. No, son muchísimo más, Ajá. muchísimo, son exponencialmente mucho más, pero bueno, yo creo que en un tiempo no muy lejano ya empezamos a recibir vacunas para 4 cepas del dengue con virus atenuados y hay que empezar a vacunarse porque esto obviamente... Muy bien, ahora vamos a la política, Ernesto, pero Sí, siendo farmacéutico, ¿qué recomendación le hace a la población, especialmente a la población del Chaco? Bueno, primero que el vector de transmisión de esta enfermedad es el mosquito, no es un mosquito autóctono, es el Aedes aegypti, un mosquito que vino del sudoeste asiático y es domiciliario, el tipo vive con nosotros en nuestra casa y se halla y se reproduce hasta en una tapita de agua. Y es el vector de varias enfermedades, lamentablemente, no solamente del dengue, sino también de chikungunya y otras más que son similares así, que dan fiebre. La recomendación que les doy es, obviamente, atacar al mosquito en nuestro domicilio individualmente, responsabilidad nuestra, combatir el mosquito en nuestro domicilio. No podemos esperar ni del Estado ni de los municipios que se encarguen de eso, ¿no? Y obviamente tomar las precauciones necesarias como el uso de repelente para circular cuando llegan los picos máximos estos de contagio, ¿no? Que la verdad que por ahí uno queda en duda porque dicen que el mosquito es el vector, pero pues no puedo creer la cantidad de contagiados. Se me hace, creo, llegar a la conclusión que hasta los huevos de esos mosquitos ya nacen con el virus dentro, porque si no es imposible explicarse el nivel de contagio. Ernesto, y hay que tener cuidado con las aguas estancadas, digamos, que es el lugar donde se florecen, digamos, estos mosquitos, o sea, no tener en la casa un frasco con agua. Las aguas estancadas, los floreros, hasta el agua jabonosa, o sea, en todos esos lugares este mosquito se reproduce, ¿no? Y a diferencia del mosquito autóctono, que nosotros acá lo conocemos bien porque todavía estamos en una zona tropical, este mosquito es muy sutil a la hora de picar. No es que vos te estás dando cuenta que anda un mosquito dando vuelta, o no, es muy sutil y cuando te diste cuenta de tener la picadura. Ya está. El otro te da aviso, te duele cuando te pincha, no lo sentís. Entonces por ahí es que es necesario el uso de repelente en las piernas sobre todo, y bueno, fumigar nuestras casas, echar matamoscas y mosquitos que conocemos como los que vienen en aerosol, ¿no? Y tomar todas las precauciones. Está muy bien. También para los chicos que por ahí no se pueden utilizar tanto repelente, porque el repelente mundialmente es uno solo, que es el DET, que es la dietiltoluamida, que es una droga que los norteamericanos
encontraron y les vino muy bien en la guerra de Vietnam, Ah, porque claro. también este mosquito es originario de ahí y tenía mucho problema con la malaria, porque también es transmisor de la malaria. Entonces ese es el que se utiliza. Entonces por ahí en los chiquitos no se puede utilizar mucho. Ahí hay que recurrir a repelentes de citronela o eucalipto citriodora, que son esencias que no le gusta a este mosquito y los Claro, ahuyenta, ¿no? y se van. Ernesto, ya hicimos un notón con el dengue, la verdad que es magnífico. Bueno, Vamos a me alegro. la podríamos cerrar acá y ya sería un golazo radiofónico, pero vamos a la política. Usted es presidente del PRO Sí. chaqueño, y ¿cuál es su posición respecto a usted firmó esta carta pidiendo que sea Mauricio Macri el líder del partido? Sí, mira, nosotros tuvimos, como es de público conocimiento, o sea, nosotros, el PRO es un partido que nació hace 20 años en Capital Federal, eh, pero hace 10 años estuvimos haciendo un trabajo intenso, se distribuyó en el resto del país con los distritos, legalmente constituidos los partidos en cada provincia, con su carta orgánica, sus consejos, sus asambleas, ¿no? Eso sucedió hace aproximadamente 10 años. Y bueno, nos constituimos como un partido nuevo, digamos, que aglutinaba gente que no venía de la política, como es mi caso, y en donde no solamente estábamos interesados en cargos políticos, sino también en aprender a hacer política, Ujú. para poder, llegado el momento, si uno tiene la responsabilidad de ejercer un cargo con la competencia necesaria, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros teníamos la escuela de dirigentes dentro del PRO, teníamos la Fundación Pensar, apoyada por la Konrad Adenauer, que también nos nutría de información, de fuentes fidedignas, íbamos aprendiendo, y de golpe nos encontramos con una interna, ¿no es cierto? Macri termina el gobierno en el 2019, y para la renovación, para tener un candidato, realmente no se logró una sola lista de unidad y nos vimos inmersos en una interna. Y la verdad que la interna no nos hizo para nada bien, No. es más, casi nos hace eclosionar el partido, todo el mundo perdió interés en la fundación, pero mucha gente se alejó porque empezamos a ser parte de lo mismo, digamos, que los otros partidos. Y bueno, nuestra intención, que somos presidente de distrito y que tenemos la camiseta puesta, es dejar esta institución para los que vengan luego, ¿no? Y bueno, empezamos a reunirnos. Primero iniciamos unas pequeñas reuniones con el presidente de Corrientes, yo que soy del Chaco, el de Santiago del Estero, se fueron sumando todos los otros presidentes del país, y todos coincidíamos que la única persona capaz de evitar una interna para la renovación partidaria, que ya está en movimiento porque se termina el mandato de Patricia Bullrich, y bueno, automáticamente Ujú. estamos en cronograma ya para la renovación del PRO nacional. Coincidimos que la única persona que es capaz de aglutinar todo y que no tengamos una interna que nos termine de destruir es Mauricio Macri, ¿no? Estamos hablando con Ernesto Blasco, es presidente del partido PRO del Chaco, es diputado provincial. Ernesto, ¿cuál es su idea respecto del gobierno nacional? ¿Qué es lo que debería hacer el PRO respecto del gobierno nacional? Me parece que lo perdimos. A ver si podemos recuperar la entrevista. Estábamos hablando con Ernesto Blasco. Le dedicamos una buena parte de la entrevista inicial a hablar del dengue. Él solo sacó el tema y bueno, como farmacéutico de profesión, viene de la actividad privada, dio un panorama muy claro sobre la situación en el Chaco. Dice que una cantidad de casos que han sobrepasado las clínicas, los hospitales, así que se han tenido que atender en su propia casa, digamos, ¿no? Con lo cual las estadísticas son mucho mayores de lo que parecen oficialmente. Y después, bueno, estábamos hablando del tema, el PRO, qué hace el PRO ahora, y que muchos dirigentes provinciales entendían que lo mejor que podía hacer es centrarse alrededor de una figura como la del expresidente, ya que hay que hacer unas nuevas autoridades porque termina el mandato de Patricia Bullrich como presidenta del PRO. Ernesto, lo tenemos de nuevo en línea. Sí, Gustavo. Ahí está. Le estaba preguntando cuando se cortó, ¿cuál piensa usted que es la actitud que debería tomar el PRO respecto del gobierno nacional
en general y en particular mañana con la sesión en diputados? Bueno, yo creo que obviamente que en general hay que apoyar, obviamente es extenso tanto la ley ómnibus como el DNU, en algunas, en muchas o en gran parte estamos de acuerdo, en otras no tanto. En lo personal, yo por ejemplo, que vengo del sector privado, yo te puedo asegurar que una reforma laboral planteada con un seguro de desempleo que permita al empleador aportar en ese seguro, y llegado el momento, si el empleado se tiene que ir, cobra automáticamente ese seguro, y terminamos con la industria del juicio que tantos daños nos hacen, porque yo la verdad que hasta en lo personal he sufrido juicios laborales de empleados en blanco, no empleados en negro. Sí, sí. Y eso hace que todas las pymes prácticamente sean familiares hoy día, y nadie y tenés que estar buscando con lupa cuál empleado vas a tomar para que después no perder tu empresa por un juicio laboral, ¿no? Que de eso hablamos. En eso estamos totalmente de acuerdo, y creo que tanto los sindicatos como el gobierno tienen que sentarse a negociar, y los sindicatos sobre todo, porque el sindicato hoy está defendiendo a muy poca gente que tiene empleo en blanco, y no está defendiendo un montón de gente que trabaja en condiciones que están en negro, ¿no? Porque la verdad que si vos lo pones en blanco y está en negro, lo mismo te van a hacer juicios laborales por una o la otra manera. Claro, no tiene sentido. Claro. Entonces yo creo que esa reforma está bien y nos puede llegar a catapultar en la generación de empleo. Nosotros tenemos muchísimos recursos naturales, tenemos muchísimos recursos humanos. Si bien estuvimos perdiendo en estos últimos 16 años mucha capacidad en la cultura del trabajo, creo que si volvemos a invertir fuertemente en la educación lo podemos recuperar rápidamente, pero tenemos que empezar ya, ¿no? Y después en lo particular hay algunas cosas que uno ve que son, perdóname la expresión, pero en el rubro mío en farmacia son barrabasadas. Claro. Quien se lo escribió obviamente no entiende absolutamente nada de la profesión. O sea, liberar la venta de medicamentos en los kioscos es una locura. Yo te voy a dar una definición académica. Veneno es una sustancia que mata, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Bueno, droga es una sustancia que introducida en el organismo produce un cambio. Cuando digo droga me estoy refiriendo a lo que integran los medicamentos. Esa droga están en los medicamentos, y cuando uno toma un medicamento que está compuesto por una droga, surte un efecto en el organismo. Ahora, si yo me tomo una dosis excesiva de ese medicamento, me produce la muerte. Claro. Entonces, podemos decir con esto que la droga que compone el medicamento o el medicamento es un veneno. Se convierte. Manejado en manos que no son expertas, puede acarrear graves problemas. De hecho, tenemos muchos problemas, muchos escondidos. Hay un consumo de antiinflamatorios no esteroides tremendo. Igual se venden en los kioscos de forma clandestina, y las personas van perdiendo sus riñones, porque esto produce una reducción en el funcionamiento del riñón en un 30 o 40% por el consumo masivo, y terminamos con mucha gente después en diálisis, que es un disparate el gasto que le significa al Estado una persona con diálisis. Esto muchas veces en un kiosco no te van a asesorar, te van a vender medicamentos vencidos, porque obviamente recortan, te van a vender antibióticos de a uno. Yo siento que venden una amoxicilina para un dolor de muela, después cuando la necesitas tener resistencia bacteriana es un problema el uso a eso sumales de antibióticos. Que quiere autorizar la venta directa de droguería a clientes. Nosotros para comprar a la droguería tenemos que habilitar la farmacia, no solamente en la municipalidad, en rentas, en la FIP, sino también tenemos que tener una disposición del Ministerio de Salud Pública que nos permita vender, comprar en esa droguería. Entonces por ahí es un desconocimiento total esto. Está muy bien. Hablarte de mi rubro, ¿no? Ernesto, le agradezco mucho su participación en el programa, su participación doble como diputado, como político y también como experto con su profesión, que es farmacéutico. Le mando un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, que tenga buenas tardes. Ahí estaba Ernesto Blasco, presidente del partido Pro Chaco y diputado